Alguien me envió una fotografía de mi esposa. No la confronté. No llamé a un abogado. No revisé su teléfono. En lugar de eso, hice algo que todas las personas a las que les he contado esta historia aseguran que jamás habrían hecho. Y eso salvó mi matrimonio, dejó al descubierto a una persona que nunca había conocido y abrió una conversación con mi esposa que debimos haber tenido 3 años antes. Esto fue lo que hice. Y esta es la razón por la que funcionó. El mensaje llegó a las 7:43 de un martes por la noche desde un número que no reconocía. Sin nombre. Sin presentación. Nada más que una sola fotografía. La miré. Y la versión de mi vida que había estado viviendo en silencio, con confianza y gratitud durante 9 años, simplemente dejó de existir. Mi esposa, Clyde, estaba en la habitación de al lado. Podía escucharla tarareando. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. Me quedé de pie frente al fregadero de la cocina. Observé el patio trasero sumido en la oscuridad. Me obligué a respirar antes de moverme un solo centímetro. Pero hay algo que todavía no te he contado. La fotografía no era la peor parte. Lo peor eran las 5 palabras escritas debajo de ella, palabras que no vi la primera vez porque mis ojos se quedaron atrapados en la imagen y se negaron a apartarse. No las leí hasta 40 minutos después. Y cuando lo hice, todo volvió a cambiar. La fotografía mostraba a Clyde sentada frente a un hombre en la mesa de un restaurante. Un hombre que yo jamás había visto en mi vida. Ella estaba riendo. No esa risa cordial y educada que usaba en las cenas sociales. Era la de verdad. La cabeza inclinada hacia atrás. Completamente desprevenida. Esa risa que solo aparecía con las personas junto a las que se sentía totalmente segura. El hombre se inclinaba hacia ella. Sonreía. Cerca. Cómodo. Familiar. Había 2 copas de vino sobre la mesa entre ellos. Y la mano de ella descansaba cerca de la de él de una manera sobre la que las fotografías no suelen mentir. Salí de la casa en calcetines y me quedé parado sobre el concreto frío hasta que dejé de sentir los pies. No sirvió de nada. Cuando finalmente volví a mirar la pantalla, lo vi. Debajo de la fotografía. 5 palabras enviadas desde aquel número desconocido. Mereces saber toda la verdad. Las leí 6 veces. Porque había algo en esas palabras que rozaba una alarma instintiva dentro de mí. No sonaban a preocupación. No parecían el gesto incómodo de un desconocido intentando hacer lo correcto. Sonaban como la primera jugada de un juego que yo nunca acepté jugar. Como si la fotografía no fuera la revelación. Como si apenas fuera la primera línea. No dormí esa noche. Me acosté junto a Clyde en la oscuridad y escuché su respiración, lenta y completamente tranquila, mientras repasaba una y otra vez todas las posibles explicaciones de aquella imagen hasta sentir que mi mente era una habitación puesta del revés. Explicaciones inocentes. Un compañero de trabajo. Un viejo amigo. Alguien a quien yo nunca había conocido. Esas ideas resistieron aproximadamente 1 hora. Entonces volví a pensar en aquellas 5 palabras. Mereces saber toda la verdad. Y algo frío se instaló en mi estómago. Quienquiera que hubiera enviado eso no estaba intentando informarme. Me estaba preparando. Para algo mucho más grande que una fotografía. A la mañana siguiente, el abrigo de Clyde se deslizó del perchero junto a la puerta principal. Lo recogí y volví a colgarlo. Entonces algo cayó del bolsillo interior. Era un recibo. Doblemente doblado. Reconocí el restaurante de la fotografía al instante. La iluminación colgante del fondo. Era el mismo lugar. No había duda. Mesa para 2. Cena. Cuenta cerrada a las 9:47 de la noche. Un jueves. 3 semanas atrás. El mismo jueves que Clyde me dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde. Me quedé quieto en el pasillo durante un largo momento, escuchando el sonido de la ducha. Después doblé el recibo exactamente como lo había encontrado. Lo guardé otra vez en el mismo bolsillo. Colgué el abrigo en su perchero. Y llamé a mi hermano. Marcus jamás me ha dicho lo que quiero escuchar. Esa es su mejor cualidad. Le envié la fotografía. Le hablé de las 5 palabras. Le conté lo del recibo. Hubo un largo silencio. Una pregunta, dijo. 9 años con esta mujer.
¿Alguna vez te ha dado una sola razón para desconfiar de ella? Aunque sea una vez. De verdad me detuve a pensarlo. No, respondí. Nunca. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, dijo lentamente, piensa en quien envió esa fotografía. Alguien que realmente se preocupa por ti levanta el teléfono y te llama. No lanza una imagen anónima dentro de tu vida y desaparece. Quien sea que hizo esto construyó ese mensaje para causar el máximo daño con la mínima información. Averigua primero con quién estás tratando antes de dejar que 9 años ardan hasta las cenizas. Ni una sola vez lo había visto de esa manera. Había estado tan consumido por lo que aparecía en la fotografía que nunca me detuve a examinar la fotografía en sí como un arma. Alguien la tomó deliberadamente. La guardó. La envió de forma anónima y sin contexto alguno, diseñada perfectamente para detonar algo antes de que yo tuviera un solo hecho real. Primero averigua quién la envió, dijo Marcus. Después habla con ella. Tenía razón. Y lo que descubrí sobre la persona que la había enviado cambió absolutamente todo. Durante mi hora de almuerzo, le escribí al número desconocido. Una sola línea. ¿Quién eres? No hubo respuesta durante 4 horas. Entonces, a las 3:17, aparecieron 3 puntos. Y desaparecieron. Volvieron a aparecer. Y volvieron a detenerse. Ningún mensaje. Solo aquellos puntos desapareciendo otra vez. Eso me dijo 2 cosas. Seguían observando. Y tenían miedo de algo. Lo que abrió una sola pregunta. ¿Qué le queda por temer a alguien que acaba de lanzar una granada dentro del matrimonio de un desconocido? Esa noche me senté frente a Clyde a la mesa y la observé de la misma manera en que uno contempla un terreno familiar después de que alguien le advierte que quizá haya algo enterrado bajo la superficie. Habló sobre su día. Me volvió a llenar el vaso de agua sin que se lo pidiera. Se rió de algo que dije y que ni siquiera era gracioso. Completamente. Perfectamente. Terroríficamente normal. Le devolví la sonrisa, le pasé la sal y me sentí como un hombre parado sobre un lago congelado en plena oscuridad, esperando escuchar el crujido de algo rompiéndose bajo sus pies. A las 11:43 de esa noche, la luz de mi teléfono iluminó el techo de la habitación. El número desconocido. No era un mensaje. Era una llamada. Salí de la cama en silencio, cerré la puerta del baño, me senté sobre el borde frío de la bañera y contesté. Silencio. Luego, una voz de mujer. Joven. Demasiado controlada. Había algo vibrando debajo de ella que todavía no lograba identificar. Sé que tienes preguntas, dijo. Solo una, respondí en voz baja. ¿Quién eres? Una larga pausa. Mi nombre no importa, contestó. Lo que importa es que tu esposa se ha estado reuniendo en secreto con alguien. 3 veces en 3 meses. Alguien que jamás te ha mencionado. Sigue. Pero antes de contarte el resto, dijo, y algo se quebró bajo su compostura, algo inestable empezó a abrirse paso, necesito que entiendas algo. No envié esa foto para lastimarla a ella. Se detuvo. Respiró hondo. La envié para protegerlo a él. A él. No a sí misma. No a mí. A una persona concreta a la que intentaba proteger. Una tercera figura en una historia que me habían entregado como si solo tuviera 2 personajes. Mantuve la voz firme. ¿Quién es él? Y lo que dijo después fue algo para lo que no estaba preparado en absoluto. Se llamaba Daniel. En el instante en que pronunció ese nombre, por fin entendí que era aquello que había estado vibrando bajo su voz desde el principio. No era rabia. Ni satisfacción. Era desamor. Viejo. Específico. Todavía abierto. Es tu ex, dije. No era una pregunta. Hubo una pausa que lo confirmó incluso antes de que hablara. Sí. Y viste a mi esposa reuniéndose con él y asumiste. Exactamente lo mismo que asumiste tú cuando viste esa fotografía, dijo, y por primera vez su voz se quebró. Entré en pánico. La envié antes de entender lo que realmente estaba pasando. Y cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que ya había encendido una mecha que no podía apagar. Necesitaba encontrarte antes de que hicieras algo irreversible. Entonces cuéntamelo todo, dije. Ahora mismo. Habló durante 23 minutos. Y con cada minuto,
El terreno sobre el que había estado parado durante 2 días enteros cambió por completo bajo mis pies. Al final, ya no estaba frente a las ruinas de una traición. Estaba frente a algo más silencioso. Más complejo. Y, a su manera, todavía más devastador. La comprensión de que la mujer que amaba había estado cargando algo demasiado pesado completamente sola. Esperando encontrar las palabras correctas. Esperando poder contarme toda la historia y no solo un fragmento que, sin contexto, parecía exactamente lo que no era. Daniel era el hermano mayor de Priya, la amistad más importante que Claire había tenido antes de conocerme. Priya llevaba años luchando contra una depresión severa. Claire había sido su ancla. La persona que siempre contestaba las llamadas de las 3 de la madrugada. La que aparecía cada vez que hacía falta. Hasta que algo se rompió entre ellas. Palabras dichas desde el dolor que ya no podían retirarse. Y Priya desapareció por completo de la vida de Claire. Claire pasó años sin saber siquiera si su mejor amiga seguía viva. Hace 3 meses, Daniel volvió a ponerse en contacto con ella. Priya estaba bien. Mejor de lo que había estado en años. Quería que Claire lo supiera. Pero todavía no se sentía preparada para hablar directamente con ella. Así que Daniel había estado reuniéndose con Claire en silencio, con cuidado, llevando mensajes de un lado a otro entre 2 mujeres que intentaban reencontrarse poco a poco. Claire no me lo había contado porque toda la historia con Priya estaba ligada a los años más difíciles de su vida. Años para los que nunca había encontrado palabras. Estaba esperando hasta poder entregarme la historia completa. No un fragmento que, arrancado de su contexto, pareciera exactamente aquello que yo había temido. Volví al dormitorio. Me senté al borde de la cama y observé a Claire dormida. Entonces extendí la mano y le toqué el hombro. Abrió los ojos al instante. Miró mi rostro en la oscuridad. ¿Qué ocurre?, preguntó en voz baja. No ocurre nada, respondí. Pero necesito que me cuentes todo. Incluso las partes para las que todavía estabas buscando palabras. Se incorporó lentamente. Me miró. Después miró el teléfono que tenía en la mano. Y dijo, con la voz más baja que le he escuchado jamás. ¿Sabes lo de Daniel? No era una pregunta. Era una puerta que por fin se abría. Me contó todo. Lloró mientras lo hacía. No de esa forma elegante y silenciosa que uno ve en las películas. Lloró de verdad. Ese llanto completo que solo aparece cuando algo que ha estado soportando demasiada presión durante demasiado tiempo finalmente se rompe por dentro. Le sostuve la mano y escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, la habitación quedó completamente en silencio. No estoy enfadado, dije. Deberías estarlo. Te oculté cosas. Estabas esperando hasta saber cómo entregarme algo tan pesado sin destrozarme con ello. Hice una pausa. Entiendo eso más de lo que imaginas. Y entonces le hablé de mis propios rincones cerrados. Del peso que yo también llevaba en silencio. De las partes de mí que mantenía en penumbra para poder seguir siendo su roca. De cómo había pasado años siendo la persona en la que ella se apoyaba sin permitirle ver ni una sola vez donde era yo quien tambaleaba. Hablamos hasta que la habitación se volvió gris con la luz del amanecer. La mujer que envió aquella fotografía había visto el nombre de Claire en el teléfono de Daniel. Construyó una historia entera a partir de una sola imagen y lanzó una granada contra un edificio que estaba convencida de que ya ardía en llamas. No sabía que el edificio no estaba incendiándose. Solo estaba cargando una oscuridad para la que todavía no encontraba salida. Su granada no destruyó nada. Iluminó todo el lugar. Después de aquella noche fuimos a terapia durante algunos meses. No porque estuviéramos rotos, sino porque finalmente entendimos que incluso las estructuras más sólidas necesitan mantenimiento honesto. Que ser la fortaleza de alguien y ser realmente conocido por esa persona no son la misma cosa. Que la persona que más te ama también es la más capaz de ayudarte a cargar aquello que has estado sosteniendo solo, si confías lo suficiente como para compartirlo. Claire y Priya están reconstruyendo su amistad ahora. Despacio. Con cuidado. Mejor que antes. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos siendo roca firme. Pero ahora esa roca respira. Alguien me envió una fotografía de mi esposa. No la confronté. No llamé a un abogado. No revisé su teléfono. Hice una pausa.
Un minuto largo, difícil y decisivo entre ver algo que parecía devastador y reaccionar como si ya fuera una certeza. Y al otro lado de esa pausa estaba la conversación más honesta de todo mi matrimonio. Una desconocida me envió 5 palabras. Mereces saber toda la verdad. Tenía razón. Yo merecía conocer toda la verdad. Y mi esposa también. En el momento en que dejamos de intentar protegernos mutuamente de las partes más pesadas y empezamos a cargarlas juntos, nuestro matrimonio dejó de ser algo que simplemente manteníamos. Se convirtió en algo que elegíamos. Todos y cada uno de los días. Casi borré aquel mensaje. Y estoy profundamente agradecido de no haberlo hecho. Si esta historia te impactó, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. A veces, una sola conversación honesta puede cambiarlo todo.